Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a otro jueves científico UNTES, el cual será todos los jueves hasta el mes de diciembre, esperando siempre con el apoyo de todos los profesores, de todos los alumnos. Bien, hoy tenemos la exposición del doctor Odón Román Sánchez Cogio con el título Caracterización del aerosol atmosférico en la UNTES. Bien, doctor Odón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Nos preguntamos cómo será la contaminación del aire que respiramos en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. ¿Será qué metales respiramos? ¿Cuáles son las principales fuentes? En ese sentido, hoy día, ¿no?, en Jueves Científicos, vamos a hablar caracterización de aerosol atmosférico en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Y para esto uh, vamos a hablar primero de introducción. Metodología, resultados. ¿Se ve la presentación, Miguel? Sí, doctor, se ve bien, todo bien. ¿Será que aquí no me avanza? Es la presentación, pero claro, no está avanzando la diapositiva. Sí, aquí mi laptop no me permite avanzar. Pero no hay problema, doctor. Presione escape y preséntelo como... Escape tampoco. Sí, ok. A ver, pause por favor el compartir pantalla. Ahí arribita está el botón Stop Sharing. Ajá. Ya, vuelve a compartir, pero si la diapositiva se minimiza, claro. Ajá. Ahora sí. Ahora sí, doctor, sí se ve. Bien. Tal vez esté fallando la presentación en pantalla completa. Continúa la exposición así como está. Ahora sí. Ya Ahora sí se ve. avancé. Listo, Ya. ok. Ajá. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar sobre motivación, metodologías, resultados. Empezamos con motivación. En la ciudad de Lima, la contaminación del aire se va a originar principalmente de transporte vehicular. En este caso, el tráfico en Lima es, digamos, muy lento, ¿no? Ustedes, ¿no?, sufrirán esto, caso cuando van al trabajo o cuando regresan.
a la universidad. Por ejemplo, en mi caso, cuando voy a la universidad, hay un tráfico en Avenida Canadá, en Avenida Javier Prado. Es, es muy lento. Eh, Esos humos, lo que generan los vehículos, eso genera, por ejemplo, preocupaciones en las ciudades urbanas, porque este humo no se queda aquí en la pista. Con el viento se mezcla y nosotros que respiramos nos quedamos expuestos. Y hay un estudio que ha hecho la Organización Mundial de la Meteorología en diferentes partes del mundo, por ejemplo, aquí Asia, América Latina, África, Europa. Aquí va la concentración de aerosol PM10. Y esto es lo que recomienda que no debemos pasar 20 microgramos por metros cúbicos al año como PM10. En América Latina está las ciudades de Lima, Arequipa, Medellín, Santiago, Bogotá. En Lima, ese es el más contaminado en América Latina. En Asia es Karachi, en África es Cairo, y así va. Y aquí quería señalar, ¿no? En Lima, ¿no? Es una de las ciudades más contaminados y la universidad justo estamos en Lima Sur. Y aquí hay otro, comparando todas las ciudades con aerosol atmosférico PM10. En Lima es apenas cuarto puesto en el mundo. Primero está Delhi en India, Coata, Beijing en China, después va Mumbai, así. Entre los buenos están París, London, digamos, con menos contaminación del aire. Si estamos con mala contaminación del aire, a veces, mira, el pulmón, por respirar tanto, queda así. Debería ser de esta forma, digamos, pulmón limpio, y aquí ya está con cáncer en el pulmón. Por esto, por ese motivo que hemos hablado, en la universidad en UNTES tenemos el objetivo de caracterizar partículas de aerosol inhalable PM10 en la atmósfera de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Entonces, como para este objetivo, vamos a mostrar, hablar su metodología y luego sus resultados. Entonces, vamos a hablar cómo que vamos a caracterizar PM10 en la UNTELS y luego sus resultados. Entonces, a continuación, metodología. ¿Cómo es que vamos a hacer en UNTELS esto? Y en metodología consiste en medir, muestrear aerosol atmosférico PM10 utilizando un equipo que se llama muestreador de partículas de alto volumen en UNTELS. Y a continuación voy a mostrar, ¿no?, cómo se ha hecho ese muestreo a través de fotos. Este es el muestreador de alto volumen. El muestreador de alto volumen, más o menos, digamos, para cómo lo han hecho esto, este equipo. Este equipo sería más o menos como una persona respira contaminación del aire. Por aquí entra el aire
aquí hay un motor, jala, y ese sería, por ejemplo, nuestros narices. Y esos narices entra y va a entrar por aquí, se coloca filtro. Y ese sería, ¿no? Entonces aquí en la próxima diapositiva vamos a indicar, vamos a abrirlo para dónde se coloca, en este caso, el filtro. Un momento. Se paró otra vez. Sí, sí, doctor, se paró. ¿Ya se ve ahora? A ver. No, no, doctor, no se comparte nada. Ya, voy a... otra vez voy a... Un momentito. Sí, ahora ya Ahora se sí. compartió, doctor. Sí, claro. Ya. Muy bien. Ahora sí, ¿no? Vamos a abrir este equipo para colocar el filtro en la próxima diapositiva. Esto se ha abierto. Aquí se coloca filtro. Entonces, el aire entra por aquí. Abajo hay un motor. Y aquí vamos a colocar filtro. Justo en la próxima diapositiva ahí vamos a indicar cómo estamos colocando el filtro. Entonces el filtro sería, por ejemplo, en el pulmón de las personas, más o menos, ¿no? Por aquí entra el aire, hay unas tuberas y va a llegar aquí al filtro. Y luego aquí ya está instalado para que inicie el muestreo. Y se muestra en este caso en 24 horas, un día. Y vamos a indicar en la próxima diapositiva cómo quedó filtro después de 24 horas. Mira, así era el filtro, blanquito. Y luego de 24 horas, ¿cómo quedó? ¿Qué color más o menos marrón, sucio? Entonces, imagínate nuestros pulmones, mira, de tanto respirar desde que nacimos a este momento. Entonces, este filtro, ¿no? Como nosotros queremos caracterizar, se va a analizar análisis de metales y luego también análisis de microscopía electrónica de barrido, que a continuación vamos a indicar. Y también, ¿no?, se ha hecho método de gravimetría para encontrar la concentración de PM10 total, o sea que para encontrar la concentración total del filtro. ¿En qué consiste el método de gravimetría? Este filtro blanquito pesamos antes en la balanza, supongamos que sea 5 gramos, y luego de haber muestreado encontramos, por ejemplo, 7 gramos. La diferencia es esto, masa neta ganado, y entre el volumen muestreado. Entonces la concentración es masa sobre volumen. Ese es el método de gravimetría. Luego, para hacer análisis de metales, ¿qué metales tenemos? Por ejemplo, cobre, cadmio, manganeso. Se ha hecho a través del método de plasma acoplado inductivamente, ¿no?, de sigla SP. Y caracterización química morfológica se ha hecho mediante un microscopio electrónico de barrido. ¿En qué consiste el microscopio electrónico de barrido? Me indica la presencia de elementos químicos en la muestra.
Entonces vamos a ver lo que hemos indicado en la metodología en el resultados. Este es el resultado de análisis de gravimetría. O sea que me indica la concentración total de PM10 en el filtro colectado, ¿no? En este caso, desde 4 de enero de 2019 hasta 18 de enero de 2019. Este se ha hecho medida en el pabellón E, en el techo de la Universidad de UNTES. Aquí la concentración de PM10. El color azulito es el como que vamos variando la concentración de PM10 y el color raya rojito nos indica la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que nosotros no deberíamos sobrepasar 50, pero la mayoría de veces sobrepasamos. En casi en 75% de los días muestreados en este periodo estamos arriba de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, las personas que estamos, estudiantes, profesores, investigadores, están susceptibles por mala calidad del aire, por PM10. Ahora este es el resultado de metales, con resultado de SP. ¿Qué metales tenemos en el periodo de muestreo? Este es 8 de enero, 9 de enero, 10 de enero de 2019, 11 de enero. Hay aluminio, casi todos los días casi lo mismo. Este aluminio se genera principalmente de resuspensión de suelo. Cobre, ese es de las emisiones vehiculares. Fierro es también de suelo. Magnesio. Aquí hay una cosa interesante. Sodio tenemos UNTELS. Este sodio se genera en el mar. Y porque UNTELS está más, digamos, cercanía al mar, tenemos sodio, potasio, silicio. Y luego, ¿no?, se ha hecho microscopía electrónica de barrido. En microscopio, por ejemplo, aquí se encontró óxido de hierro, ¿no? Óxido de hierro casi con 86% en esta partecita de filtro, indicando que estos se originan en el suelo. Y también aquí se ha encontrado una parte de filtro, cloruro de sodio. Mira, aquí está sodio y cloro. Cloro con casi 16% y sodio casi 18%. Esto nos indica que es de origen del mar. Como UNTEL estamos cerca al mar, ¿no?, tanto los dos análisis de metales con microscopio electrónico barrido, ¿no?, nos indica que tenemos aerosol que estamos respirando de origen marino, del mar. Y también acá hay un óxido de cobre. Aquí no se puede ver el cobre. Óxido de cobre, estamos con cobre casi 8% en esta parte del filtro. Y el cobre se origina por los vehículos, los de combustibles, ¿no? Y los dos análisis, tanto este microscopio electrónico de barrido y análisis de SP de metales, bueno, nos muestran que en el filtro que se ha muestreado hay cobre, óxido de cobre.
en este caso en microscopía electrónica de barrido. Y también en este partecito de filtro hay sulfato de bario. En este caso, el sulfato de bario se utiliza en cementos para hacer cementos, en cementeras. Por ejemplo, tenemos Lima Sur Cementos, industria, y eso el aire lo trae y llega hasta UNTES. Tenemos, ¿no?, con microscopía de electrónica de barrido ese resultado. Y justamente para analizar cómo es que llega a UNTES el aerosol de origen marino, se ha hecho trayectorias de parcelas de aire. Mira, aparentemente el aire, parcelas de aire que llega a UNTES todavía se origina en el, digamos, en el sur del Pacífico, viaja y llega aquí. Entonces, toda esta parte viene por el océano, todo el océano está por cloruro de sodio y llega a UNTES directamente desde el océano. Algunas veces, mira, se origina siempre en el Pacífico del Sur. Antes de llegar a UNTES, ingresa al continente y luego continúa ya en continente, llegando para UNTES. Por eso es que, ¿no?, tenemos la presencia de cloruro de sodio cuando respiramos en UNTES. Justamente esto, lo que acabo de mostrarles en el periodo de muestreo de enero de 2019, se ha publicado en diciembre de 2021 en la revista International Journal of Environmental Science and Development, que está en Scopus, según el CIMAGO, en cuartil 4. Y también hay otro periodo de estudio que se ha realizado en UNTES, ¿no?, que se ha medido a partir de 6 de marzo hasta 13 de marzo de 2020, porque aquí nos ha interrumpido el COVID, porque pensábamos medir de 6 de marzo más o menos hasta 5 de abril de 2020. Y ustedes se recuerdan que el 15, esto era un sábado que se ha puesto el 13, ¿no? El domingo 14, a partir de 15 ya no podíamos ir a regresar a la universidad. Y ese muestreo se ha publicado también en la revista que tiene Universidad Nacional de Colombia, DINAM, que está en Scopus, en el cuartil 3. Es otro estudio que se ha realizado en UNTES. Y también, ¿no?, cómo que variación diaria de carbono negro y ozono total en zona de UNTES. Este carbono negro, ese es el hollín, ¿no?, que sale principalmente de camiones, de buses. Esto se ha publicado en enero de 2022 en la revista científica de UNTES, ¿no?, inicio de este año. Y aquí están tomados de la revista científica de UNTES las fechas y la concentración de hollín, como que va variando día a día. Más o menos en promedio tenemos 200 nanogramos por metros cúbicos, ¿no?, de hollín, que es en las proximidades de UNTES. Y luego otro estudio de la UNTES, en el marco del proyecto de
Fondesit, proyecto 424-2019 Fondesit, se ha publicado justo el 1 de noviembre de este año la revista Atmospheric, que está en Scopus en el cuartil Q2. Y conclusiones que podemos mencionar sobre el periodo de muestreo de 8 al 11 de enero de 2019 es que el 75% de los días medidos, monitoreados en este periodo superan el valor de 50 microgramos por metros cúbicos de aerosol atmosférico PM10 diario recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, la comunidad ontensina estamos respirando, ¿no?, mala calidad del aire. Con respecto a análisis químico de PM10 con la técnica DSP para determinar metales, las principales metales tenemos aluminio, fierro, magnesio, silicio, que se forman de origen del suelo, y cobre de origen vehicular y de origen marino, sodio. Ahora, con la técnica de microscopio electrónico de barrido, analizado en el filtro mostrado en UNTES, se determinó la composición química de las fuentes de origen del suelo. Por ejemplo, hay óxidos de fierro, hay óxidos de cobre, ¿no?, de fuente vehicular, y de origen marino, hay cloruro de sodio y sulfato de bario, ¿no?, utilizados en las cementeras. Este es el equipo de investigación de UNTES, ¿no?, antes de pandemia. En este caso, ¿no?, agradecimiento a Jessica, Kelly, Coral, son los equipos de investigación antes, ¿no?, de la pandemia. Muchas gracias. Listo, doctor. Bueno, ¿Hubiera alguna pregunta? claro, a ver si hay alguna pregunta por acá, vamos a revisar. Sí, tenemos una pregunta, doctor, la cual, la alta presencia de sodio debido a la cercanía al mar de la UNTEL, ¿podría generar problemas de salud a la comunidad estudiantil, así como otros metales? Sí, esa es una muy buena pregunta. Hasta el momento no se conoce bien si ese sodio genera a la salud, ¿no?, como otros metales tóxicos, ¿no? Esa es muy buena pregunta para hacer tal vez futuras investigaciones. Si todavía no se conoce bien. Esa es una muy buena pregunta. Perfecto, doctor. Acá tenemos una más. Dice, ¿cuántos meses es recomendable realizar la toma de muestra del PM10 para realizar una buena caracterización? Ajá, esa es otra interesante pregunta. Sí, lo recomendable es hacer, por ejemplo, un periodo de un mes, ¿eh?, y hasta 3 meses. Y como en UNTES tenemos, ¿no?, problemas presupuestales, así, pero en 2020, ¿no?, ya estábamos proyectando para hacer un mes y nos cortó la pandemia, porque nosotros queríamos hacer de 6 de marzo hasta 5 de abril, más o menos, hay un mes. Pero como la pregunta dice, para hacer una buena caracterización, ¿no?, lo ideal es hacer hasta 3 meses. Espero, ¿no?, en algún momento, ¿no?, podemos hacer, por ejemplo, 3 meses continuos de monitoreo.
casi continuos porque, por ejemplo, el highball, podemos monitorear de manera continua hasta más o menos 18 días. De ahí tenemos que parar para hacer mantenimiento, tiene carbones. Si no lo cambiamos, esos carbones se queman y se malora el equipo. Por eso es importante parar, ¿no? Unos 2 días así y continuar. Lo ideal es, ¿no?, que haga hasta 3 meses. Ese es para hacer una buena caracterización, digamos. Esa es excelente pregunta. Tenemos, ¿qué soluciones podríamos tener como comunidad campesina para erradicar la contaminación de los componentes tóxicos? Sí, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, ¿qué contaminantes tóxicos tenemos de origen del suelo que hemos visto, ¿no?, en microscopía, de barrido, que hemos visto en el propio análisis de SP, óxido de hierro, por ejemplo, o tenemos óxido de aluminio, magnesio, que son de origen del suelo. Entonces, tal vez, ¿no?, en toda Lima Sur lo que tenemos que mencionar a las autoridades locales sembrado de árboles, ¿no?, para que no haya mucho resuspensión del suelo. Ahora, con respecto a fuentes vehiculares, por ejemplo, hay óxidos de cobre, eso sí, ¿no?, y ya va a depender del gobierno central, los tomadores del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Salud, ¿no?, cada vez, ¿no?, combustibles, digamos, limpios o vehículos nuevos, ¿no?, para que no tengamos en la atmósfera esos elementos de origen tóxico con respecto al, a la emisión vehicular. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Acá tenemos una última. Dice, ¿los estudiantes podrían hacer investigación con apoyo del investigador de otras zonas de Lima? Claro, sí. No, esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, los interesados, por ejemplo, los estudiantes de UNTES, se pueden hacer investigaciones, sus tesis. Hay otro, ahora está de moda, que se llama sensores de bajo costo, y por la propia iniciativa de ATO, Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, ellos van a instalar 50 puntos, sensores. Un punto va a estar justo en UNTELS, ¿no?, con el apoyo de proyección social, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, que llegó el oficio a la comisión organizadora, ha pasado, y el ATO va ya ha realizado instalaciones eléctricas. No solamente ellos mencionaron que esos sensores iban a llegar a aduana porque son importados y se va a colocar en UNTELS. Esos datos, según ATO, ¿no?, va a estar, por ejemplo, libre para toda la comunidad untelsina para que puedan hacer sus investigaciones, sus tesis. Listo. Perfecto, doctor. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido una exposición muy interesante. En el chat escrito le agradecen mucho.
por su Gracias. tema de estudio. Y bien, entonces a todos los presentes los esperamos para el siguiente jueves científico. Por favor, sin falta. Entonces tengan muy buenas tardes. Ya, gracias. Gracias a todos.